Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra sesión virtual del estudio de jueces. Esta mañana ya seguimos en el capítulo 15. Vamos a empezar el capítulo 15. Y pues seguimos con la historia de Sansón. Elegido por Dios para liberar a la nación de Israel, ¿no? Es importante siempre recordar un poco de esta época, la época en la que la conocemos como la época de los jueces, donde estaban ciertas personas que Dios eh, levantaba y juzgaban a la nación de Israel. Esto viene después de la conquista de la tierra prometida y es cuando Dios está estableciendo, como quien dice, a la nación de Israel como tal, como un país, como una sociedad, y hemos estado viendo jueces en todas las diferentes áreas de la nación. Y esto es importante recordarlo cada vez que estamos estudiando, porque vemos como este ciclo de que cada vez que se alejaban de Dios, cada vez que olvidaban a Dios y se iban tras otros dioses, Él los entregaba en manos de sus enemigos. Y esto era una consecuencia, y normalmente cuando se alejaban de Dios, el caer en manos de sus enemigos, el estar derrotados, sometidos, pues hacía que buscaran a Dios. Pero en esta ocasión, en la época de Sansón, la nación todavía no buscaba a Jehová. Él es el que estaba tratando de sacarlos de esta situación, y llevaban así 40 años conforme a lo que leemos en estos últimos capítulos. Y todo lo que vemos en la historia de Sansón viene iniciado, sucede, digamos, por iniciativa de Dios. Es decir, Dios quería hacer algo para que pudieran ser librados de los filisteos. En esta ocasión no nos dice la Biblia que la nación de Israel buscara a Dios como en otras ocasiones. Y como hemos estado viendo, la cosa pues pareciera como que va en cámara lenta, ¿no? Porque no estamos viendo que se levante un ejército, no estamos viendo alguna acción así como determinante para que la nación de Israel se levante y se zafe, como quien dice, del control de los filisteos. Y específicamente en la vida de Sansón, como que empezamos a ver esta frase de como que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Y a qué me refiero con esta frase relacionada con la vida de Sansón? Él sabía que era nazareo. Como estudiamos al principio del capítulo 13 y 14, sus papás habían recibido estas instrucciones específicas de Dios, y Dios lo había bendecido y lo habían preparado en este camino de ser nazareo. Vemos que tenía el pelo largo, ¿verdad? Que todo lo que implicaba el voto de nazareo. También vemos que él ya sabía lo que se sentía tener el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios viniera sobre él, y también conocía el poder del Espíritu sobre él, ¿no? Lo vimos en el ejemplo de León, y también vimos cómo el Espíritu de Dios viene sobre él y mata a los 30 filisteos. Pero el actuar de Sansón, cómo se comporta, las decisiones que toman, no pueden estar motivadas por la ignorancia, porque ya, como veíamos, él sabía cuál era el plan de Dios, sabía cuál era el poder de Dios, de dónde venía, y pues él sabía cuál era el plan de Dios. Entonces no está motivado por la ignorancia. Entonces vamos a ver que esto es algo un poquito más grave, porque la ignorancia, para empezar, pues no es una excusa. Como algunos otros jueces que hemos estudiado, pues podían preguntar, ¿no? Podían preguntarle a Dios, y normalmente Dios les respondía porque era parte de su plan. Y podía preguntarle a sus papás, puede decirles, oye, a ver, nada más para asegurarme si era cierto esto que Dios envió a su ángel y se apareció, cualquier cosa. Entonces, la ignorancia no es una excusa. Pero si vemos que en la vida de Sansón este actuar era por decisión propia, entonces a lo mejor estamos hablando de rebeldía. Es una decisión de ir en contra de lo que Dios decía. Y al ver este pasaje, el que nos toca esta mañana, vamos a reflexionar qué tanto conocemos en cuanto al plan de Dios para nuestras vidas y qué estamos haciendo con lo que conocemos. Entonces acompáñame a leer Jueces capítulo 15 y vamos a leer del 1 al 8.
Dice así: Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: Entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: Me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿Quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Acompáñame a orar. Padre Santo, te amo, muchísimas gracias porque nos permites tomarnos un tiempo, Señor, para abrir tu palabra, para aprender más acerca de estos jueces, Señor, que tú utilizaste, y pues abrir tu palabra para ver de qué manera nos hablas tú esta mañana, Señor. Te pedimos que tu palabra caiga en un corazón limpio, Señor, que podamos estar a cuentas contigo, que nuestra oración no esté estorbada de ninguna forma, Señor, y que la semilla caiga en buena tierra, que tenga el efecto que tú quieres que tenga en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que lo podamos aplicar, que nos quede claro cualquier cosa que tú nos quieres decir, Señor, y que nos des la fuerza, la voluntad para llevarlo a cabo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, este siguiente capítulo, el capítulo 15, seguimos con la vida de Sansón. Y vamos a ver cómo en estos 8 versículos solamente, cómo van los planes, cómo va la vida de los 3 grupos de personas que aparecen aquí. Es decir, Sansón, ¿no?, la que iba a ser su esposa y luego se la dan al compañero, y su papá, y los otros filisteos de Timnato, los que vivían por esa región. Vamos a ver cómo iba la vida de estos 3 grupos de personas, y al mismo tiempo pues vamos a ver qué aprendemos nosotros de ellos. Y pues vamos a empezar con Sansón. ¿Cómo van los planes de Sansón? Vamos a ver. La semana pasada nos quedamos en que había hecho pues un gran berrinche, ¿verdad? Y como no pudo adquirir sus 60 ropas, va y mata a los 30 filisteos, les da sus ropas y sale, o sea, se regresa acá a sus papás y deja ahí plantada a la novia y se va de la boda, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, o sea, ya se había ido, vamos a pensar que a lo mejor pues Dios lo había librado de casarse con esta filistea, que era una mujer de los enemigos, y él pudo haber utilizado este tiempo pues para pensar, ¿no?, para meditar en sus caminos. A lo mejor pudo haber pensado: híjole, de la que me libró Dios, ¿verdad? ¿Cómo es posible que me haya querido casar con esta señora, ¿verdad? Creo que no lo había pensado bien o alguna cosa. Pero vemos claramente que no fue así, sino que él, como dice el versículo 1, después de algún tiempo, regresa a este lugar en los días de la siega, y él piensa en su cabeza: entraré a mi mujer en el aposento. Y su padre pues no la deja entrar. Entonces lo primero que vemos es que Sansón regresa. Y regresa con un cabrito como para hacer las paces, decir: oye, pues perdóname que me fui, ¿verdad? Estaba haciendo berrinche. Y ya como si nada, no hubiera pasado nada. Esos eran sus planes. Pero seguimos viendo que no considera el plan de Dios, no considera lo que Dios había prohibido, no considera los errores, ¿verdad?, que había cometido, los pecados que había cometido, y vemos que regresa una vez más. Y me recuerda un poquito al proverbio 26:11, que dice que como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio
que de él. Entonces aquí como que Sansón pues no está preguntándole a nadie, no está consultando a Dios, es un sabio en su propia opinión y pues es bastante necio porque regresa a algo que estaba mal, como perro al vómito, ¿verdad? Y está regresando a algo que Dios había prohibido. Y este pasaje me encanta porque dice el versículo 1 que visita a su mujer con un cabrito diciendo, ¿no? Como que está pensando en su corazón, está pensando, esto es lo que voy a hacer. Pero no se pregunta qué es lo que dice Dios. O sea, qué es lo que dice Dios, qué dice su palabra. O sea, sus pensamientos no están llenos de la palabra de Dios. Y como lo hemos visto muchas veces, nuestras acciones están regidas por nuestros pensamientos. O sea, lo que yo pienso, mis opiniones, mis pensamientos, es lo que están detrás de mis acciones. Y no vemos aquí para nada que esté considerando a Dios. Y él sigue pensando, yo me voy a casar con esta señora que me gustó. Pero de repente regresa y pues obviamente el padre de ella no lo deja entrar porque ya le había dado a esta señora a un amigo de Sansón. Y dice el papá, ¿verdad? Me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero porque pues obviamente te fuiste, ¿verdad? Entonces el papá supone que él ya no la quería y esta es una consecuencia bastante lógica, ¿no? De haber dejado a la novia ahí en el altar. Entonces vemos que regresa como el perro al vómito, vemos que se queda solo, no se queda con la esposa que él quería. Y luego el versículo 3 dice que entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Entonces como que vemos esta actitud de que se está justificando, como que le importaba mucho lo que opinaran ellos, porque él se está justificando diciendo, esta vez yo no tendré la culpa, ¿verdad? Porque, o sea, si mal les hiciere, pues porque se sintió una vez más agraviado. Pero le importa más lo que ellos piensen o lo que la gente opine, y no tanto lo que Dios opinaba de él o lo que Dios opina de sus acciones. Entonces, me pregunto, ¿con quién estará teniendo estas conversaciones? No sé si eran conversaciones mentales o estaba platicando con alguien, ¿verdad? Este, como diciendo, yo no voy a ser culpable si mal les hiciere a los filisteos. Pero, pues ahora sí que compadre, pues para eso existes, ¿no? O sea, para eso existía, para destruir a los filisteos. Entonces, ¿por qué está buscando justificarse o por qué está como diciendo, híjole, pues ellos me lo hicieron primero, en vez de pensar en el plan de Dios? Y nos damos cuenta que no está pensando en el plan de Dios porque busca una forma de darles en la torre a los filisteos, pero no destruirlos, sino que molestarlos. Porque el versículo 4 dice que fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Y después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Entonces, básicamente agarra 300 zorras, les amarra la cola con unas teas, con unas antorchas, ¿verdad? Enciende las antorchas y las suelta. Pobres zorras salen corriendo por todos lados y entre los jalones y estirones entre ellas, pues van quemando todo lo que hay a su paso. Entonces, no me imagino el tiempo y la logística y el trabajar que ha de haber sido juntar 300 zorras. O sea, es algo que no es algo fácil, ¿verdad? Y esta primer venganza que vemos aquí de Sansón, pues era, ahora sí que por molestar, era una maldad. Era por hacer la travesura y dañarle pues la bolsa a los filisteos, ¿no? Y esto sabemos que era algo grave y era algo muy penado en aquella época, porque Éxodo lo menciona en el capítulo 22 y el versículo 6. Decía que cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Entonces tenemos, o sea, aquí dice la Biblia, ¿no? Que si alguien accidentalmente o como haya sido quemaba la mies, quemaba lo que ya habían cosechado, pues era culpable y tenía que pagar todo lo que había hecho. Y eso era algo, pues, algo muy grave. Y
Proverbios 22:8 también nos dice que el que siembra iniquidad, pues va a cosechar iniquidad, ¿no? Y este es el tipo de problemas que vemos que van escalando. Van escalando porque primero con jueguitos, mata 30, ahora regresa a seguir haciendo su voluntad y pues obviamente se enoja más, entonces ahora quema los sembradíos de los filisteos y esta cosa va como escalando. Y a lo mejor si entiendes el plan de Dios, entiendes que el chiste era destruir a los filisteos, dices, bueno, ahora sí se está poniendo bueno, pero no era por los motivos correctos. O sea, Sansón está pensando en él mismo, Sansón está enojado por lo que le hicieron y está buscando vengarse. Y tiene otro enfoque para estas acciones. ¿Y a dónde lo llevan estas acciones? ¿No? El versículo 7, ya que quema todos los sembradíos, ¿verdad? Y todas las mieses amontonadas y en pie, todas las viñas y los olivares, los filisteos preguntan, ¿quién hizo esto? Y le contestan, pues Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Entonces vienen los filisteos y queman a esta chava, queman a esta señora y a su padre. Y entonces otra vez, como les digo, ya se va escalando. Ahora ya mataron a la señora y a su papá. Y Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. ¿No? Y va y los hiere cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces dice, como así habéis hecho, es decir, mataron, quemaron a esta señora y a su papá, entonces ahora sí jura que se va a vengar. Aquí no vemos nada desde el punto de vista de Sansón que tenga que ver con el plan de Dios. Está diciendo que jura que se va a vengar, pero dice que después desistiré. O sea, él no estaba motivado por librar a la nación de Israel. Vemos que él claramente seguía desubicado. O sea, podemos decir, bueno, el resultado a fin de cuentas es filisteos muertos, ¿verdad? Mató a todos estos filisteos y eso era parte del plan de Dios. Pero él tenía sus propios planes, ¿no? O sea, él estaba enfocado en lo que él estaba deseando. Él deseaba la venganza porque mataron a su mujer, ¿verdad? Y dice, por eso dice, después desistiré. Sigue pensando en el yo. Él es el agraviado. Y como él es el agraviado y esto se trata de él, decide que con esto ya estoy tranquilo, me vengaré de ustedes y después desistiré. Y dices, a ver, ¿qué estás diciendo? O sea, bueno, a lo mejor decimos, pues ¿qué tiene de malo, no? De todas maneras está pasando lo que Dios quería, está matando filisteos. Pero si no estás leyendo bien la Biblia, o si no estás enterado de lo que es el plan de Dios, si no fueras como nosotros que ya tenemos el final de la historia y entendemos todo lo que está pasando, a lo mejor parecería simplemente un pleito entre familias. Oye, pues fíjate que este cuate quemó sus mieses. Oye, ¿por qué? Pues es que resulta que le dieron la esposa al otro, ¿no? Y se arma así, chismecito. Y entonces se enojó este cuate y entonces regresó y se vengó de ellos, porque ellos entonces fueron y mataron entonces parece chisme. Entonces, si no estamos contando la historia desde el punto de vista de Dios, si no platicamos el plan de Dios, el que se lleva menos gloria, digamos, en esta historia es Dios. O sea, si todo parece accidental y no se declara la intención, el plan de Dios, el propósito de Dios, al hacer todo esto con un enfoque personal, se pierde un poquito la gloria para Dios. Porque en vez de que Sansón entienda su rol y entienda que está cumpliendo el plan de Dios y que lo declare a los cuatro vientos para que a lo mejor los judíos se motivaran, ¿verdad? Se motivaran y dijeran, oye, por fin Dios está levantando a alguien que nos va a librar. En vez de hacer eso, dice el versículo 8 que se fue y habitó en la cueva de la peña de Etam. Va y se esconde. O sea, después de una gran matanza, una matanza tremenda, porque eso significa la expresión cadera y muslo, dice que los hirió cadera y muslo con gran mortandad. ¿Ok? Después de una matanza de filisteos, que pues a lo mejor si entiendes el plan de Dios dirías, bueno, esto fue una gran victoria, ¿verdad? Pues no, va y se esconde, porque aparentemente no ha entendido su llamado.
y no está dirigiendo a otros hacia Dios, a que otras personas vean lo que es capaz de hacer. Él no está proclamando los planes de Dios. No está diciendo, únanse a mí, ¿verdad? Vamos a derrocar a los filisteos para que ya no les sirvamos. No, no, no. Simplemente se esconde. Y la próxima semana vamos a ver las consecuencias de esto. Entonces, hasta este momento vemos que Sansón, pues, tenía sus propios planes. Él tenía su propia agenda. Y en todo esto que hemos visto, no hay nada de reflexión, no hay nada de consideración hacia los planes de Dios. No lo vemos en su comportamiento, no lo vemos en sus palabras, porque él dice, voy a regresar, voy a arreglar las cosas con esta filistea, voy a casarme con esta chava que me gustó. Ese era su plan. Y pues obviamente en todo esto no está considerando a Dios, y las cosas pues no le salen bien, porque se queda sin esposa, queda odiado por los enemigos, queda perseguido por los enemigos y por los de su propia nación, haciendo maldades y encima viviendo en una cueva. Entonces, Sansón está viviendo sin considerar a Dios. Y decimos, híjole, pues ahí la lleva, ¿no? Como que no suena que le está yendo muy bien. Entonces ese es el primer personaje de este pasaje. Y ahora vamos con la ex esposa, la que se iba a casar con Sansón y que se la dan al compañero, y el papá. Y sabemos que ella, lo que hizo, que lo que platicamos la semana pasada, lo hizo motivado por el miedo, ¿verdad? Porque le habían amenazado de que le iban a quemar si no les declaraba el enigma, ¿no? Su futuro esposo. Y dice el versículo 15 que al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Entonces ahí está la amenaza, ¿verdad? Ese es lo que ella, por lo que ella trató de sacarle la información a Sansón, lo logra y se lo dice a sus parientes de por ahí. Y las acciones del papá, pues por lo que podemos leer, parece que está motivado porque pues él dijo, pues yo creo que ya se fue, ¿verdad? Yo creo que no va a regresar. Y pues ni modo que deje aquí a mi hija vestida y alborotada. Entonces se la da al compañero, ¿no? Y dice una frase aquí, el versículo 2, que se me hace muy interesante porque dice, me persuadí de que la aborrecías. Y es una frase típica de la gente porque muchas veces decimos, es que yo pensé, es que yo creí, ¿no? Y con esto me llama la atención dos cosas. Primero que nada, lo que dice Jeremías 17:7 es algo que podemos conectar con esta actitud de, es que yo creí, es que yo pensé. Dice Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, si tú confías en tu corazón, la vas a regar claramente, porque el corazón es engañoso, no más que todas las cosas, dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, cuando este señor dice, pues yo me persuadí de esto, como que dices, híjole, lo que hizo no estaba bien, pudo haber preguntado, pudo haber pospuesto, pero hace algo mal porque dice, me persuadí. Entonces, cuando no consideramos a Dios, pues te puedes persuadir de lo que sea. Y muchas veces no entendemos que lo que creemos es resultado de algo que nosotros decidimos. Tú puedes decidir creer lo que tú quieras, porque te persuades a ti mismo a creer algo que te está diciendo tu corazón. Entonces, la única forma en la que puedes estar seguro de que estás bien es si confías en Dios y si confías en lo que Él dice.
Por eso dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, vemos que este señor se convence de algo y decide algo conforme a su propio corazón. Y después, la segunda cosa que notamos de este grupo de personas, de la ex esposa y de su papá, es algo que viene en Romanos 10. Romanos 10, versículo 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿A qué me refiero con este pasaje y cómo lo conecto? Yo pienso que pues nadie les habló a estos filisteos del plan de Dios. Y pienso que a lo mejor si Sansón hubiera sido un poco más abierto, si les hubiera platicado los planes de Dios, como cuando los espías se topan con Rahab, ¿verdad? Y que le platican los planes de Dios, dicen, pues Dios va a destruir esto, y dice, ay, por favor, o sea, ayúdame a mí, ayúdame a mi familia. Eh, Siempre que alguien habla lo que es el plan de Dios, pues se puede escuchar, pueden ver el poder de Dios, ¿verdad? Les pudo haber dicho, mira, el poder de Dios vino sobre mí y maté estos 30 filisteos, maté a este león. Y si hubiera hablado, a lo mejor hubieran creído. Pero ninguno de estos dos, ni la mujer ni su papá, consideraron a Dios en sus caminos. Ninguno vio lo que Dios estaba haciendo por medio de Sansón. O sea, aparentemente nunca tuvieron la oportunidad de cambiar de bando, ¿verdad? Porque Sansón no les estaba platicando. Ninguno de ellos pensó, igual y si hacemos alianza con él, pues nos podemos librar del juicio venidero de Dios, porque era claro que Dios estaba juzgando a los filisteos. Pero Sansón no les dijo nada. Entonces, cuando vemos a estas dos personas, pensamos en sus planes, pensamos en su fe, o sea, en qué creían, en qué estaban cimentados, ¿verdad? Su confianza, su sabiduría. Y ellos nunca consideraron cómo encajaban en el plan de Dios. O sea, su corazón, su mirada, pues no estaba puesta en Dios. Y vamos rápido a Proverbios 10:24. Dice así, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Entonces, estos dos, cuando actuaron en contra de Sansón, en contra de su enigma, pues lo que querían evitar pues era ser quemados. Pero al no considerar a Dios, al confiar en ellos, al confiar en sus propios familiares, en su propia sabiduría, pues terminaron quemados. Entonces, como no consideran a Dios en su vida, pues vemos que ahí la llevan, ¿verdad? Acabaron muy, pero muy mal. Y el tercer grupo de personas que vemos aquí son los filisteos de esta región, los filisteos de por ahí por Tibnat. Y vamos a recordar un poquito el capítulo 14, versículo 15 de Jueces, porque nos habla un poquito de lo que ellos tenían en mente. Dice el versículo 15, ¿no? Que le dicen a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti, perdón, a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? O sea, lo que a ellos les había molestado es que los invitan a la boda, les declaran un enigma, no lo pueden contestar y parte de, digamos, de esa apuesta era que tenían que dar 60 vestidos de fiesta, ¿no? Vestidos muy bonitos. Y entonces amenazan a la esposa y le preguntan así como molestos, ¿no? O sea, nos invitaste aquí para que fuéramos despojados. Entonces, vemos aquí el mismo principio que con las personas anteriores, ¿no? La esposa y el papá. Ellos nunca consideraron a Dios.
O sea, ellos estaban dispuestos a matarla por unas cuantas ropas. Entonces, imagínate que llega Sansón y les quema toda su cosecha. O sea, si le iban a matar por unas ropas, pues cuánto más le iban a matar por quemarles toda su cosecha. O sea, lo que ellos han de haber perdido, ¿no? En dinero, a lo mejor no lo podemos entender o dimensionar, pero me imagino que era pues el salario de un año de todos los del pueblo. O sea, todo lo que habían trabajado, todos los meses de sembrar, de cuidar, de regar, de todo lo que tienen que hacer para que viniera la cosecha. Y está todo amontonado ahí con los montones ya parados, ¿verdad? Todos amarraditos, la mies, y llegan y se los queman. Entonces, aquí vemos un poquito la mentalidad del mundo, ¿verdad? Que no me importa tanto quién lo hizo, sino quién la paga. Y la gente que no busca a Dios, la gente que pues no lo considera en su vida, la gente que no tiene temor de Dios, pues tiene esta mentalidad de mundo, esta mentalidad de iniquidad. Ellos resuelven sus propios problemas, ellos hacen sus propias leyes, se rigen según ellos solos, ¿verdad? Y no consideran lo que Dios dice. Pero lo que ellos no saben es que cuando buscan su propia justicia, cuando ellos hacen, como quien dice, lo que ellos quieren, tarde o temprano se topan con la justicia de Dios. Porque cuando hacen esto, cuando van y matan a esta señora y a su papá, pues lo que viene después es lo que Sansón lo hace como venganza propia, pero a fin de cuentas los hiere, cadera y muslo, con gran mortandad. Entonces Dios estaba usando a Sansón para ejercer su justicia. Y no es por mala onda lo que Dios estaba haciendo. No era que Dios era malo, sino que ellos eran los malos. Cuando leemos pasajes como Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante, habla un poquito de qué hacían estas naciones, ¿no? Dice, cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, o sea, Dios estaba utilizando a Sansón para llevar la justicia, ¿no? O llevar a cabo la justicia por las maldades de estas naciones. O sea, Dios tenía una razón para traer su juicio contra ellos. Y ellos nunca voltearon a Dios. Entonces, entendemos que esto era juicio para ellos. Entonces, a lo mejor ellos tenían sus propios planes, ¿verdad? De reinar, de gobernar sobre el pueblo de Dios, de pues, hacer maldad, pensando que no iba a haber ningún tipo de consecuencia a propios y extraños, ¿verdad? Como leemos en estos pasajes. Y estaban muy preocupados por no ser despojados, o sea, mantener su riqueza, su bienestar económico, y se quedan sin vestidos y se quedan sin vida, ¿verdad? Porque acaban siendo asesinados por Sansón. Entonces, sin considerar a Dios en sus vidas, terminan pobres y muertos. Entonces, pues podemos ver otra vez, ¿verdad? Más o menos ahí la llevan, de una forma sarcástica. Entonces, nuevamente vemos que el único que está avanzando sus planes es Dios. Nuevamente Sansón mata filisteos de manera milagrosa. No sabemos cuántos mató en esta ocasión. Pero pues por lo menos deben de haber sido los mismos de la fiesta, ¿no? Y todos los que tenían algo que ver con los sembradíos que quemó Sansón, porque pues salieron todos ellos muy enojados y pues Sansón los mata de una forma milagrosa. Entonces nuevamente vemos que está avanzando los planes de Dios a pesar de todos los demás actores, ¿verdad? En esta película, cada quien en su rollo, cada quien en su vida, y pues como Dios no está dentro de sus vidas, como Dios no está considerado en sus planes, pues están lejos de que les esté yendo bien a estos tres grupos de personas. Entonces cuando nos topamos con un pasaje así, como que debemos de considerarnos a nosotros mismos.
y nos debe hacer pensar varias cosas. Sansón pues estaba desubicado, ¿verdad? Con lo que Dios le había encargado. Y no sabemos por qué. No sabemos por qué estaba desubicado, por qué no estaba haciendo lo que Dios quería de otra forma a lo mejor. Pero lo que sí podemos hacer es analizar nuestras propias vidas. Dios nos encargó algo. Y es muy claro en Mateo 28, 18 al 20. Nos dice que debemos hacer discípulos. Ese es el encargo. Tú puedes creerlo o no. Tú puedes decir, pues yo tengo otra opinión, yo tengo otros planes, ok, pero entender que Dios nos ha dicho que hagamos discípulos, si lo creemos, ahí es donde empieza todo. O sea, Sansón para eso nació, ¿no? Él nació para matar filisteos. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, o sea, con toda seguridad te puedo decir lo que dice la Biblia. Para eso naciste. Tú naciste de nuevo para recibir este encargo que Dios te dio de hacer discípulos. La pregunta es, ¿tú tendrás otros planes o qué? Porque el hacer discípulos, como dice Mateo 28, 18 al 20, pues tiene muchas implicaciones prácticas, muchas implicaciones reales en nuestra vida. Porque pues es ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó. Entonces, o sea, si tú tienes la misión clara, no vas a tener que hacer todo y vas a tener que estar enfocado en poder lograr la misión. Entonces, ¿cómo podemos empatar una misión tan, a lo mejor complicada, tan grande, tan, para algunos abrumadora, con nuestro día a día, con nuestra vida? Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? O sea, algunas preguntas que nos pueden hacer pensar en ejemplos reales y prácticos en nuestra vida. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué rige tu vida? O sea, decíamos que lo que tú piensas, tus pensamientos, tus valores, tus deseos, ¿qué es lo que rige tu vida? Pueden ser tus propios planes o pueden ser los planes de Dios. ¿Qué es lo que es más importante? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios quiere? En Proverbios 3:5 nos habla un poquito de este tipo de pensamientos para empezar a desarrollar una estrategia. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, en este pasaje es uno de esos pasajes que encontramos muchas cosas. Tenemos que confiar en Jehová de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Es decir, no seas tú de los que dicen, es que yo creí, es que yo pensé que esto era lo que yo tenía que hacer en la vida. No. Confía en Jehová. O sea, si Él te dice que hagas algo, confía en Él, porque el plan de Dios es lo mejor. Y luego dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te está diciendo en algunos, en X porcentaje, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y termina diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no busques en tu corazón, ¿verdad? No, es que yo pensé, es que yo creí. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y si tú temes a Dios, si tú temes un Dios que está al pendiente, un Dios que está, o sea, que tiene un plan espectacular, o sea, entonces vas a alejarte del mal. Si tu vida está regida por tus planes, pues eso vas a hacer. Vas a hacer todo lo que está a tu alcance para llevar a cabo tus planes. O sea, si tu vida está regida por tus sueños, pues exactamente eso es lo que vas a hacer. Yo sueño tener tal cosa, o sueño ir a tal lugar, bueno, entonces todo lo que tú haces va a ir encaminado a lograr eso que tú quieres lograr, ese sueño que tú tienes. Si tú dices, no, es que lo más importante para mí son mis negocios, perfecto, pues entonces en eso te vas a enfocar y todo lo que tú hagas va a ser para lograr que tus negocios sigan adelante.
Si tú dices, no, es que para mí lo más importante es mi cuerpo, mi bienestar, mi salud, perfecto, entonces en eso vas a invertir, en eso vas a enfocar todas tus fuerzas. Y a lo mejor me dices, oye, pero ¿qué tiene de malo tener sueños? ¿Qué tiene de malo cuidar tu cuerpo? ¿Qué tiene de malo cuidar tus negocios? No, no tiene nada de malo. Todo esto no tiene nada de malo siempre y cuando tu enfoque sea Dios. Acompáñame rápidamente a Salmo 37:4 para entender cuál es el correcto enfoque. Dice, 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces obviamente está bien que tengas peticiones de corazón, pero dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y deleitarse no es así como que lo consideres o que lo invites a tus planes. No. Deleitarte en Jehová. O sea, que sea lo que más te gusta y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, la Biblia también nos dice que el que no trabaja, pues que no coma, ¿no? Y si tú estás yendo a trabajar y si tienes negocios, amén, gloria a Dios, porque esa es una forma en la que Dios provee para las necesidades de tu familia, para las necesidades de tu ministerio, para las necesidades de la iglesia, ¿no? Es el enfoque de tu trabajo en donde tú vas a poder interactuar con otras personas, van a ver cómo eres y vas a poder hablar de Cristo en tu trabajo. Y Dios es la forma que utiliza para proveerte a ti, a tu familia, a la iglesia, a tu ministerio. O el enfoque de tu trabajo es el yo, el estatus que te da. Yo con esto me puedo comprar mis cosas. O te da cierta seguridad o tranquilidad. ¿Qué es lo que hace el trabajo para ti? Entonces depende del enfoque, ¿verdad? Oye, es que el cuerpo hay que cuidarlo. Amén. La Biblia dice que somos, el cuerpo, nuestro cuerpo no es nuestro, porque es el templo del Espíritu. Entonces obviamente hay que cuidarlo como buenos administradores y mayordomos de lo que Dios nos da. Claro que hay que cuidarlo, claro que hay que ver qué le estamos metiendo, qué le estamos haciendo. Estamos durmiendo, comiendo, excelente, para que podamos hacer la obra de Dios. No que si te enfocas en tu cuerpo se vuelva un ídolo, ¿verdad? Algo que ya está mal enfocado. Entonces, ¿qué es lo que rige tu vida? Te pones a pensar. Ahora, ¿qué pensamientos están guiando o están motivando tus acciones? Porque decíamos que cada acción está motivada por un pensamiento que está detrás. Sansón estaba, aquí cuando dice que estaba pensando, ¿verdad? Voy a regresar, voy a tomar a esta señora, me voy a casar con ella como si nada. Eso es lo que estaba rigiendo sus acciones, el hecho de regresar a Timnat a tratar de casarse con ella, ¿verdad? Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces tienes que decir, bueno, ¿qué estoy pensando? Si tú estás pensando en estas cosas, pues vas a terminar haciendo cosas que estén relacionadas con esto. Con lo verdadero, con lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, cosas que tienen virtud. Algo digno de alabanza. Bueno, en esto pensad. Porque si yo estoy pensando en esto todo el tiempo, pues mis acciones van a ir de la mano con estos pensamientos. Otra pregunta, ¿cómo es tu caminar? Si tú ves, tu caminar, volteas para atrás, ves tus huellas, puedes marcar más o menos el rumbo hacia dónde vas, hacia dónde es tu destino, en qué tipo de camino estás caminando. Si yo me empiezo a mover una montaña, ¿verdad? Toda llena de rocas, resbaladizo, pues puedo anticipar que seguro me voy a resbalar, a lo mejor me voy a lastimar. Si yo veo que las huellas que estoy trazando, como que están trazando un círculo, puedo decir, caray, pues no voy a avanzar, pues estoy haciendo un círculo. Entonces, cuando tú frenas un poquito el barco y te tomas el tiempo de analizar cómo estás caminando, pues puedes determinar hacia dónde estás yendo. Ese círculo que estás trazando te está regresando como el perro al vómito. Es fácil de verlo, ¿verdad? Cada vez que voy a este lugar me meto en este problema, estoy yendo a ese lugar otra vez, caray, seguro me voy a acabar metiendo en el mismo problema. Analiza tu andar.
O sea, el camino en el que debemos andar es el camino con mayúscula, que es Jesús. Es el único camino que nos lleva al Padre. Entonces debemos de estar caminando en ese camino. Cuando tú estás caminando con Jesús de la mano, pues no te puedes desviar mucho, ¿verdad? Porque pues está de la mano y Él te está guiando, entonces no te puedes alejar de el camino. Ahora, ¿qué rige tu comportamiento? O sea, ¿qué cosas controlan tu carácter? Como vemos en este pasaje, la venganza, ¿no? El odio hacia alguien te lleva a actuar de cierta forma. Empiezas a hacer iniquidades porque pues el cuerpo es lo que me pide y pues eso es lo que yo hago. O las riquezas. O sea, ¿qué rige tu comportamiento? Debería ser el reino de Dios. O sea, y cuando veo lo que hizo Sansón, ¿no? Que junta estas 300 zorras y toda la logística y todo lo que hizo, me pongo a pensar, bueno, nosotros, o sea, ¿cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto esfuerzo, cuántas cosas dedicamos a actividades o a cosas que no tienen nada que ver con el plan de Dios? O sea, qué tanta energía mental y física, ¿verdad? Estamos gastando en cazar zorras para nuestros propios planes. Y que aparte, pues obviamente todo va a salir mal. Porque después de todo el trabajar para poder quemar, ¿verdad? Las mieses de los enemigos, pues la cosa acabó peor. Encima matan a la señora y empieza, o sea, todo sale peor. Entonces a lo mejor analizar un poquito qué está rigiendo nuestro comportamiento y hacia dónde nos está llevando esto que estamos invirtiendo, ¿no? Y tenemos que concluir en que, o sea, Dios se va a llevar toda la gloria. Eso nos queda claro y la semana pasada veíamos que somos instrumentos para Él. Pero debemos de pensar, ¿cómo lo glorifico más con mi vida? O sea, ¿estamos proclamando el plan de Dios? O sea, mientras estamos viviendo lo que Dios quiere para nosotros, ¿estamos proclamando lo que Él dijo? ¿O vamos a tener que esperar hasta nuestra muerte para voltear hacia atrás y decir, ah, mira, esto es lo que Dios estaba haciendo? Debemos de proclamar el Evangelio. Debemos de proclamar y declarar los planes de Dios. Debemos anunciar de día en día sus maravillas para que la gente entienda lo que a lo mejor ve en nosotros cuando Dios está actuando en nuestra vida. Cuando nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo, cambiamos o hablamos bonito o dejamos de actuar como antes, deberíamos decir, esto es gracias a Dios. Porque entonces la gente se puede dar cuenta de lo que Dios hace en la vida de alguien. Porque eso es lo que Dios quería, ¿verdad? Que la gente conozca de Dios y entienda de Dios por medio de lo que hace en nosotros. Por eso 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me encanta este pasaje porque para que alguien demande razón de lo que ve en nosotros, pues primero lo deben de ver. Pero para que lo puedan ver, primero debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Pero el chiste es que estemos listos para que cuando alguien nos pregunte, digamos, es gracias a Dios. Entonces esa persona puede conocer de Dios. No como Sansón, que nunca dijo nada de Dios. Pues o sea, imagínense el efecto que hubiera tenido en la gente, en los israelitas sobre todo, si les hubiera dicho, oiga, fíjense que maté un león. ¿Cómo mataste un león? Oye, fíjense que maté a 30 filisteos como si nada. ¿Cómo le hiciste, verdad? O sea, les pudo haber dicho, pues fíjate que el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y fíjense que de chiquito, ¿verdad? Mis papás me dijeron que Dios quería librar a la nación de Israel. Entonces imagínense cuántos no se hubieran sumado al esfuerzo de este gran juez, ¿verdad? Con esa fuerza, con esas demostraciones del poder de Dios. Entonces, ¿cuántas personas crees que se podrían unir a la causa del reino de Dios, ser adoptados en la familia de Dios, si vieran el poder de Dios en nuestra vida y si habláramos para declarar cuál es la razón por la que podemos hacer lo que hacemos? Porque es gracias a Dios. Y te hace pensar en Romanos, ¿verdad? ¿Cómo van a invocar si no creen? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie predica? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados?
Debemos entender que Dios te ha enviado a predicar lo que Él hizo. Entonces, pues hay que hacerlo. O a lo mejor puede ser que como el papá de esta señora, ¿verdad? Dijo, es que me persuadí, es que yo creí. A lo mejor estamos creyendo, nos estamos persuadiendo de otras cosas, de que la vida se trata de otra cosa, de que la vida se trata a lo mejor de la felicidad o de no hacerle daño a tu prójimo. O sea, no, para nada. O sea, debemos estar convencidos de que lo que Dios dice, ¿no? De lo que dice es la verdad. Cualquier otra cosa que no es lo que Dios dice y tú lo estás creyendo, a lo mejor te estás persuadiendo, ¿verdad? Y sin entenderlo, sin verlo, te estás alejando de Dios y te estás alejando de sus propósitos. Pero cuando pasa esto, nos pasa lo que vemos en estos tres personajes de la historia. O sea, Sansón termina solo, odiado, perseguido, enojado, viviendo en una cueva. Y los otros que rechazaron a Dios, que terminan quemados, pobres, muertos. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? O sea, ¿qué vida estamos forjando? ¿Qué camino estamos trazando con las decisiones y con las acciones de nuestra vida? Y aprendemos con estos tres ejemplos que si no consideramos a Dios, no nos va a ir bien. Y creo que para eso venimos, para eso nos juntamos, ¿verdad? Una vez a la semana, por lo menos, para tomarnos un tiempo, para ir a la palabra de Dios, para reflexionar, para escuchar lo que Dios dice, para poder, como quien dice, parar oreja y dejemos que Dios nos hable. O sea, los que confían en sus creencias o en sus riquezas, o los que viven conforme a sus planes, la Biblia nos dice, sin rodeos y con toda franqueza, que van a terminar sin nada, lejos de Dios, quemados para siempre. Entonces, tú te puedes persuadir de lo que sea, tú puedes creer lo que tú quieras, pero si no crees lo que Dios dice, no va a terminar bien la cosa. Entonces, el juicio, como el juicio de los filisteos que vemos aquí, es una consecuencia justa para la gente malvada. Y Dios es el juez, y Dios es justo. Y Él dice que no hay justo ni aun uno. O sea, no hay una sola persona que sea justa, por lo tanto todos merecemos el juicio. Y la paga del pecado es la muerte. La muerte es esta separación eterna de Dios. Pero este mismo juez también es un padre justo, es un padre amoroso, que Él dice en su palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Y es por eso que Él ofrece también el regalo para todo el que lo quiera recibir, ¿verdad? O sea, la paga del pecado es muerte, pero no termina el versículo ahí, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, es el regalo que Dios nos da, la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si tu vida hasta este momento sin Dios, pues no va al 100, ¿no? Y si tú crees de todo corazón que Dios te quiere salvar, pues la cuestión es que le entregues tu vida, que creas lo que Él ha dicho, que creas en el Señor Jesús, para que entonces recibas este regalo de la vida eterna y puedas nacer. Y ya naciendo espiritualmente, tienes la seguridad de que eres hijo de Dios. Tienes la seguridad, la emoción de que tienes un propósito para Él. Y si tú tienes alguna duda respecto a esto, pues acércate con alguien de nuestra iglesia, ¿verdad? O sea, con la Biblia te puede contestar todas las dudas que tú tengas para que tú tengas la posibilidad de creer la verdad. Y la verdad, la Biblia nos dice que es una persona, es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la verdad es Jesús y la verdad es su palabra. Ahí puedes encontrar todas las respuestas a todo lo que quieras de la vida, los propósitos, los problemas, las soluciones. Todo eso se resume en una persona y es Jesús. Pero si tú ya eres hijo, perfecto, ya eres parte de la familia, excelente. En esta familia tenemos una misión. Si tú naciste, ¿verdad? Como vemos en la historia de Sansón, naciste con un propósito. Y ese propósito es hacer discípulos. Entonces, ¿qué estás haciendo en tu vida para que eso sea una realidad? ¿Estás apartándote de Dios? ¿Estás siendo santificado? ¿Estás
exclusivo, ¿verdad?, en esta vida para los propósitos de Dios. Estás siendo ejemplo para otros. Puedes enseñar a otros a guardar sus mandamientos porque tú los estás guardando, obviamente, y porque tú ya creciste y porque tú ya experimentaste lo que es hacerle caso, sufrir la rebeldía, para que la siguiente generación les diga, híjole, esto no te conviene, yo ya lo viví, ¿verdad? Y cuando obedezco esto es lo que pasa y cuando desobedezco esto es lo que pasa. Te puedes preguntar, ¿estás hablando con la gente a tu alrededor? Explicándole para qué estás aquí. O sea, tu vida, tus palabras, tus acciones están glorificando a Dios. Les estás platicando, diciéndoles quién es el responsable de todo lo que hace, de todo lo bueno que sucede en tu vida. No sé, son de las cosas que nos debemos de poner a pensar. Precisamente para que no sigamos el ejemplo de Sansón, que el plan de Dios avance, pero que nosotros pues no hagamos nuestra parte, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vemos que no es por ignorancia, sino que es por rebeldía. Entonces, si en tu caso consideras que te hace falta más conocimiento, pues amén, ¿verdad? Ahí está la Biblia. Si tienes oportunidad, busca las respuestas, busca una persona que te pueda ayudar a explicar. Y si no es ignorancia, pues entonces que no sea rebeldía. Si ya tienes la información que tienes, pues entonces decide conforme a lo que Dios te ha revelado. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque a veces nos hablas fuerte, Señor, nos hablas duro y nos hablas claro. Vemos estas personas que acabaron mal, acabaron pues muertas, Señor, sufriendo. Les vino justo lo que temían, Señor, y todo por no acercarse a ti, Señor. Te pido que en nuestras vidas nos des la oportunidad, Señor, por tu misericordia, de enderezar nuestros pasos, de enderezar nuestros caminos, Señor, para que nos acerquemos más y más a ti. Nos acerquemos a ser más parecidos a ti, Señor, para que cumplamos el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te pedimos nuevamente que nos ayudes a ser vasos de honra, que podamos alejarnos de todo lo malo, Señor, que nos acerquemos a ti, que caminemos junto contigo, Señor, para poder cumplir todos los propósitos que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo, Señor, en donde tú nos tienes, que podamos hablar claramente, que tú eres el que hace todo en nuestras vidas, Señor, que te podamos glorificar a ti con lo que hacemos, con lo que decimos, y que el resultado sea que se cumpla la misión que tú nos has dejado, Señor, que haya más y más discípulos que creen en ti, Señor, y que te entregan su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues muchísimas gracias. Espero que Dios te bendiga mucho esta semana y si Dios quiere, nos vemos hasta la próxima.